Otro programa más, el tercer episodio de Berea Online. Y estamos en esta temporada tocando el tema de escatología. Estos estudios bíblicos o teológicos están hechos y están diseñados para que tú lo puedas capturar, tú lo puedas aprender, tú lo puedas utilizar. Y te estamos dando herramientas poco a poco para que tú puedas seguir estudiando la palabra y propia edificación. Es un tiempo muy importante que cada uno de los creyentes podamos estudiar la palabra y desde esa perspectiva en la relación de Dios, estudiando la palabra y la oración y la unción del Espíritu, de la unción del Santo, que nos enseña toda verdad, nos guíe a la verdad y podamos tener un tiempos de aprendizaje con Él y de edificación, de tal manera que cuando vengan vientos de doctrinas y preocupaciones que no están basadas en la palabra, las podamos repeler y sostenernos firmes en la sana doctrina. Quiero agradecer a todos los que ya están siguiendo nuestro fanpage en Facebook. Quiero agradecer a todos los que ya están siguiendo nuestro canal de YouTube, los que están ya siguiendo nuestro videoblog, que es la página oficial de Berea Online, Berea, diéresis, o sea, la rayita, online.org. En todas las redes sociales donde estamos, que es Facebook, YouTube y en el internet, en esta página Berea online.org, nos puedes encontrar y suscribirte para que toda nuestra correspondencia y nuevos materiales lleguen a ti. Otra vez, bienvenidos a Berea Online. Este es el tercer episodio de la primera temporada de Berea Online. Estamos tocando el tema de la escatología, de escatos, el fin de este tiempo, el fin de este mundo. Ya tocamos algunos versículos del Evangelio de Juan, donde se habla del escatos emeras, el último día. Y hoy vamos a tocar otras cosas bien interesantes, pero vamos a estar utilizando un recurso que nos va a ayudar a entender las palabras griegas que se utilizaron en los textos originales del Nuevo Testamento, y es el Mounce Consist Greek English Dictionary of the New Testament. Usted lo puede conseguir gratuitamente en el internet y lo puede conseguir a través de la misma página de Bible Gateway, y ambos direcciones de correo electrónico los vamos a poner en los comentarios de nuestro video para que usted los pueda acceder. ¿Cuál es la importancia de tener un recurso como este en tus estudios bíblicos? Muchas veces vas a ver que cuando se habla, por ejemplo, en el interlineal Mounce, la palabra griega que aparece en el interlineal aparece en su forma de diccionario. Aparece en la forma en que esa palabra aparece en el diccionario. Por ejemplo, en el español, cuando tenemos un verbo, en el diccionario aparece en su forma infinitivo. Por ejemplo, caminar, correr, andar, besar, temer. Pero cuando está en el texto de la Biblia, está corriendo, caminábamos, corríamos, él corría, está conjugado. Ahora, cuando nosotros vemos en el interlineal de Mounce en Bible Gateway, usted va a ver la palabra según aparece en el diccionario. Si usted quiere saber cómo esa palabra fue utilizada o conjugada, si fue singular o plural, dentro de el contexto bíblico, tiene que entonces ir al diccionario griego de Mounce, y ahí va a encontrar todas las apariciones de esa palabra en el Nuevo Testamento y la manera en que fueron escritas. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en lo que vamos a estudiar hoy. Recapitulando, en el pasado episodio pudimos estudiar en todo el Evangelio de Juan cómo la palabra escatos emera se utiliza. Esta palabra se estaba utilizando en Juan 6:39, Juan 6:40, Juan 6:44, Juan 6:54,
Juan 7:37, cuando se hace referencia al último día de la fiesta, como el último día de esa semana de la fiesta de los tabernáculos. También podemos encontrarla cuando Marta está hablando con Jesús y le dice que ella sabe que Lázaro va a ser resucitado el último día de este mundo, el día de la resurrección. Y en Juan 12:48, cuando Jesús continúa enseñando cosas que sucederían en ese día. En todos estos versículos se utilizó escatos hemera en una manera singular, dativa, femenina. O sea, es un uso dativo singular femenino de la palabra hemera. Así que en ese sentido, todos estos conceptos, a pesar de que muchas personas hablan de que hemera podría significar un espacio de días o un periodo de días largo, creo que te están confundiendo por el uso del interlineal. Como les expliqué antes, en el interlineal aparece la palabra de diccionario, así como se conoce, no se crea que estoy tratando de acortarlo, aparece la palabra de diccionario de cada palabra griega de la Biblia. Así que tendríamos que buscar en este tipo de herramienta cómo se conjugó, cómo se utilizó esa palabra y qué forma gramatical tenía en el contexto bíblico que estamos estudiando. Así que no aparecía en forma plural, aparecían todos esos versículos en forma singular, hablando de un último día, un día postrero, un día final. Y en ese día Jesús enseñó que ocurrirían dos cosas importantes, repasando de la última clase. Ocurriría primeramente la resurrección y también ocurriría el juicio. Así que ya sabemos que esos dos eventos súper importantes ocurren en el último día. Pero el concepto de más de un día relacionado con escatología, escatos hemerais, que es los últimos días, también aparece en la palabra. Y queremos ver qué era para los apóstoles y qué era para Jesús ese concepto de los últimos días. Y lo vamos a estudiar luego de aprender el concepto teológico de la sección del concepto teológico del día. Es una cápsula de conocimiento teológico que no necesariamente está relacionado con el tema que estamos tocando, pero que te va a añadir conocimiento y te va a entretener. Yo creo que es algo, son gotitas del saber, cápsulas de conocimiento teológico que nos van a hacer más interesante el estudio de la palabra. Este concepto teológico que vamos a tocamos en el episodio anterior, pero fue de manera improvisada, realmente fue prácticamente una conversación con ustedes, y quiero tomarme un poco de tiempo, detenerme un poco en esto y explicárselos con calma. El concepto teológico de hoy es evangelios sinópticos. ¿Qué son los evangelios sinópticos? ¿Cuáles son? Mateo, Marco y Lucas. Estos tres evangelios tienen una perspectiva, una relación entre ellos, una sinopsis que los hace comparables, los hace similares, tienen una perspectiva similar de la historia de Jesús o de las historias de Jesús. Estos evangelios también tienen se entiende por los estudiosos, tienen una cadena de sucesión lógica y de producción, y tienen muchas cosas que son bien interesantes cuando nos ponemos a estudiarla con detenimiento. Por ejemplo, comenzamos con el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el evangelio más áspero, por decir así, en sus formas gramaticales, el menos pulido, el menos cuidadoso. Marcos, sabemos por las escrituras que fue discípulo de Pablo, pero también fue el que escribía las cartas en nombre de Pedro. Por eso se piensa que la perspectiva de Marcos acerca de la vida de Jesús y del Evangelio de Jesús viene realmente por una narrativa de Pedro. Entonces, así como Marcos le ayudaba a escribir cartas, se cree que Marcos ayudó a Pedro a escribir este Evangelio,
según San Marcos. Ahora, cuando usted lee el Evangelio y cuando lo estudia especialmente en griego, no es un griego muy elaborado, no es un griego muy cultivado, es un griego bastante, como le dije, áspero en sus formas gramaticales. Y las historias, cuando usted las lee, no tienen una transición literaria decorada, no tienen un proceso bonito para pasar de una historia a otra. Es como si tiraran cada cuento, cada historia de Jesús ahí y sin, sin una buena pega o transición entre una y la otra. Ya cuando vemos el Evangelio de Mateo, que Mateo sí era un apóstol que caminó con Jesús todo ese tiempo del ministerio terrenal de Jesús, pues usted ve que toma como base el Evangelio de Marcos y muy probablemente dijo, déjame cuidarlo un poquito más, elaborarlo un poquito más, hacerlo un poquito más, hasta menos, podríamos decir, en la forma de leerlo. Y lo, es un evangelio más cuidado, con más estilo. Terminando luego con el evangelio de Lucas, que como les dije en el episodio anterior, pues Lucas era médico, ahora le llamaríamos doctor, pero no creo que en aquella época fuera un doctor en medicina, sino que era médico. Eso sí, eso le causaba tener un entrenamiento diferente. Entonces Lucas utiliza como base el Evangelio de Mateo y de Marco, pero Lucas se dedicó a entrevistar a aquellos que habían estado con Jesús y que todavía estaban vivos y que él pudo compartir con ellos en las iglesias cuando viajaba por las iglesias con Pablo. Pues Lucas no estuvo con Jesús en esos 3 años y pico del ministerio terrenal de Jesús. Así que pues, Lucas hizo una especie de documental basándose en la data, en la información ya recopilada de Marco y Mateo, y entonces en algunas entrevistas. Y usted puede ver que tiene algunas historias muy interesantes relacionadas con la infancia de Jesús que otros evangelios no tienen, lo que nos hace pensar que quizás sí entrevistó a María, la madre de Jesús, y que parte de ese conocimiento estaba allí para añadido a los otros evangelios. Obviamente el griego de Lucas era un griego más educado, más cultivado, las transiciones estuvieron mejor formadas, incluso escribió el evangelio con algún tipo de introducción, como si fuera una carta a un compañero creyente Teófilo, que hablamos que hay varias teorías en cuanto a la interpretación de ese nombre. Algunos piensan que es un nombre simbólico porque Teófilo significa el que ama a Dios y es un evangelio para la iglesia, para el que ama a Dios. O había una persona específica que sí se llamaba Teófilo, en cierta medida podría ser inmaterial esto, pero sí, con ese fin de escribírselo a Teófilo, él hace una recopilación de los hechos y los organiza en el orden en que realmente ocurrieron, entrevistando a aquellos que estuvieron con Jesús y que todavía estaban vivos para la época en que él lo escribe. Y un tomo no le valió, no le fue suficiente y tuvo que escribir 2 tomos, y ahí usted tiene el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el primer tomo y el libro de los Hechos es el segundo tomo. Por eso cuando usted empieza a leer el libro de los Hechos, le hace referencia al primer tomo, la primera parte que te escribí. Y usted ve las historias que tienen un poquito más de cuidado, más de una transición entre una historia y la otra, más cuidada, pero entre los tres, como la base escritural, la base del testimonio de Marcos se transfirió de Marcos a Mateo, de Mateo y Marcos a Lucas, pues tienen muchas cosas que en unas perspectivas similares, distinto al Evangelio de Juan, que tiene una perspectiva totalmente, o no totalmente diferente, pero diferente a las primeras dos, una teología un poquito más madura, más cuidada,
más atento a unos símbolos, a una tipología de Jesús, a unos símbolos de quién era Jesús versus el Antiguo Testamento. Y eso es muy importante que lo entendamos. Así que el concepto de hoy, evangelios sinópticos. Si te preguntan cuáles son los evangelios sinópticos, Marco, Mateo, Lucas. ¿Por qué son sinópticos? Porque se basan en las escrituras, en el evangelio de Marcos. Mateo es una versión mejorada y Lucas es una versión mejorada y añadida con entrevistas a los sobrevivientes de aquel tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Él entrevistó a los que caminaron con él. Esos son los evangelios. El tema de hoy, los últimos días. Hoy te voy a poner a pensar. Vamos a tratar de que tú estudies la palabra, vamos a estudiar la palabra juntos, vamos a ver si los últimos días los estamos esperando o si los últimos días los estamos viviendo. Ya te estoy poniendo ahí a pensar. Quizás tú dices, no, los últimos días es los días antes del último día. Podría ser que no. Así que hoy vamos a estudiar eso. Como te expliqué, hay muchos intérpretes de la palabra que piensan que emera significa un día o un periodo de días. Creo que el error de estos intérpretes o de estos comentaristas de la Biblia es en que al leer el interlineal, la palabra que aparece en el interlineal no es la conjugación correcta de cómo está escrita la palabra en el original griego. Lo que está allí es la palabra a manera de diccionario. Cuando buscamos, como les expliqué, en un diccionario que incluya todos los versículos bíblicos con todas las conjugaciones y formas gramaticales de esa palabra en los contextos específicos, te vas a dar cuenta que sí hay unas diferencias entre el uso singular de escato emera y los usos plurales de lo que se traduce al español como los últimos días. Así que vamos a estudiar eso, pero quiero garantizarte, mira, si escatos emera significara una pluralidad de días, traicionaría o fallaría a la gramática correcta del griego koiné, que es el griego con que se escribió la Biblia. Segundo, en los mismos textos del Nuevo Testamento, como el Evangelio de Juan, sería contrario a esa interpretación de los mismos autores que utilizan escato emera como el último día de la fiesta solemne, como Juan lo utilizó en la fiesta de los tabernáculos, como Juan lo utilizó en Juan 7:37. Así que escato emera es una forma dativa singular femenina de la palabra. Y ahora vamos a estudiar unas porciones bíblicas que aparecen en dos formas diferentes de, por decir así, de escribir gramaticalmente el concepto de día, y es hacerlo plural. Y estas dos formas, una es dativa, es plural femenina, y otra es genitiva, plural femenina. Así que estas dos son escatos emerais, que es la dativa plural femenina, y la otra es escatos ho hemeron, que es genitiva plural femenina. Y ambas se traducen como los últimos días, los días postreros, y eso es muy importante que lo entendamos. Y vamos a empezar a estudiar cuál era la idea que tenían los apóstoles cuando escribieron el Nuevo Testamento, la iglesia apostólica, la iglesia original, la iglesia del libro de los Hechos, que ellos entendían cuando se hablaba de los últimos días, y compararlo con lo que nosotros entendemos que es los últimos días. Quizás lo que para nosotros es los últimos días no es lo que ellos pensaban, y entonces tenemos que ajustar nuestro pensamiento de los últimos días, y probablemente los últimos días no son tan escatológicos para nosotros como para el pensamiento hebreo, judío eran. Y vamos a estudiar eso con calma. Así que les lanzo ese reto de escudriñar como buen bereano las palabras que vamos a estar estudiando hoy con las herramientas que les vamos a poner. Y recuerden que esta forma de
del diccionario de Mounce, vamos a poner los enlaces en el comentario del video para que usted se pueda beneficiar en los estudios bíblicos de esto y todos los demás estudios bíblicos que usted pueda hacer. Así que la primera vez que ocurre esta combinación de palabras que llamamos los últimos días en el griego koiné en las escrituras es en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y en ese capítulo usted va a poder ver la utilización, primeramente en Hechos 2.15, de escatos emeras, o de la palabra, perdón, escatos emeras, no, de la palabra emera solamente, escatos es último día. Y ahí en Hechos 2.15 se dice, Pedro está hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo. El día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Habían personas de muchas nacionalidades que participaban de las fiestas de Pentecostés ese día en Jerusalén. Y ellos se habían quedado en el aposento alto y vino sobre ellos el Espíritu Santo y aparecieron como lenguas de fuego sobre la cabeza de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas humanas y angelicales, y gente de otras nacionalidades les entendían hablar en sus propias lenguas, y muchos de ellos se convirtieron, y otros decían, esta gente están borrachos, están ebrios. Y Pedro, en defensa de la iglesia, de la congregación, de que eran como 120 que se habían quedado allí, dice, estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana, y literalmente lo que dice la escritura en el griego es la hora tercera del día. En el mindset, en la forma de pensar del judío, del hebreo, la primera hora del día es a las 6, 7, 8, 9. La tercera hora de pasado el día son las 9 de la mañana. Así que en ese día, la tercera hora del día, Pedro utiliza la palabra, o el escritor del libro, que es Lucas, utiliza la palabra emeras para narrar lo que Pedro dijo a la multitud que estaba allí reunida, viéndolos como borrachos. Entonces en Hechos 2, del 16 al 17, que son los próximos versículos en el mismo contexto, Pedro dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y entonces ahora hace una cita, inspirado por el Espíritu Santo. Él interpreta que ese momento que ellos están viviendo histórico, donde se derramó el Espíritu Santo, donde ellos están hablando en lengua, donde en las calles donde ellos se están convirtiendo la gente, porque ellos están predicando, salieron a predicar en el poder del Espíritu Santo. Esta gente habla mi idioma, y yo lo puedo entender. Ese evento él lo interpretó a través del Espíritu Santo como una profecía realizada, una profecía cumpliéndose en ese mismo momento que había hecho el profeta Joel en el Antiguo Testamento. Entonces él cita al profeta y dice, sucederá que en los últimos días, y la palabra ahí es escatos emerais, que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, sobre toda carne. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Así que para Pedro ese derramamiento del Espíritu Santo era el cumplimiento de la profecía de Joel, el inicio de los últimos días. Así que eso es un concepto que es bien importante que nosotros vayamos entendiendo, y que los últimos días para Pedro y para la iglesia desde ese momento fue marcado el inicio de los últimos días, porque era el cumplimiento de la profecía de Joel, que en los últimos días el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Y mira a ver si se ha derramado sobre toda carne, que se ha derramado sobre toda carne. Se ha derramado sobre judíos, se ha derramado sobre todas las tribus de los hebreos, se ha derramado sobre todas las tribus de los hebreos, y se ha derramado en distintos pueblos, lenguas y naciones
que eran gentiles, que no conocían a Jehová, y el Espíritu Santo se ha derramado en ti, se ha derramado en mí, y ha hecho de nosotros un pueblo profético que puede tener sueños proféticos y visiones proféticas y hablar de parte de Dios en profecía. Y eso marcó el inicio de los últimos días, según el profeta Joel y el apóstol Pedro, que inspirado por el Espíritu Santo nos explica que ese día de Pentecostés iniciaba los últimos días para la historia de la humanidad. Así que también ahora vamos a considerar otra porción. Aquí vamos a ver al apóstol Pablo hablándole a Timoteo, su discípulo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Le voy a leer y dice: ahora bien, Pablo aconsejando a su discípulo, ten en cuenta que en los últimos días, en escatos emerais, vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Fíjate que muchas veces la gente interpreta esto de esta manera, de una manera bien escatológica. En los últimos días vendrá gente de esta manera, pero Pablo no está diciendo que unos días antes del escato gemera, del último día, van a aparecer esta gente. Pablo está diciendo que en los últimos días vendrían esa gente, y le está diciendo a Timoteo, casi 2000 años atrás, que no se junte con ellos. ¿Por qué? Porque para la iglesia los últimos días comenzaron desde Pentecostés. También dice la Escritura, vamos a continuar, vamos a buscar otro versículo por aquí que vamos a ir trabajando. Estamos ahora en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. El libro de Hebreos, muy interesante, dice lo siguiente. Dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados o a nuestros padres en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales, en estos días del fin, en estos escatos gemerón, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y es en genitivo porque él está diciendo que en estos días en que estamos viviendo, escatos gemerón, nos ha hablado por medio de su Hijo. Quiere decir que para el autor del libro de los Hebreos, que no sabemos exactamente quién fue, ya él está viviendo en los últimos días, y parte de esa señal es que en los últimos días el Señor, que el Dios es Jehová, en vez de hablarnos por los profetas, nos habló a través de su propio Hijo, por el Mesías. El Mesías era la escatología del Antiguo Testamento. Y la llegada del Mesías marcaba para ellos el principio de un fin. Y para el hebreo estaba ya cristiano, que creía ya en el Señor Jesús como Mesías, ya ellos estaban viviendo los últimos días. En el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 5, verso 3, también podemos encontrar a Santiago diciéndole a la iglesia: se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Está hablando de los ricos que han acumulado riquezas y que no comparten con los pobres. Dice: han amontonado riquezas
Y eso, que estamos en los últimos tiempos, en escatos emerais, en los últimos días. O sea, ustedes en los últimos días están acumulando riquezas y eso les va a ser en contra de ustedes. En estos días es día de ayudar al pobre, es día de repartir, es día de dar, es día de que nadie tenga necesidad. No es tiempo de tener avaricia, estamos en los últimos días. Y esa advertencia de Santiago es ya él viviendo, y esa iglesia al que le está escribiendo, viviendo en ese periodo de tiempo que empezó en Pentecostés, que empezó con la llegada del Mesías y empezó en Pentecostés, que conocía a la iglesia como los últimos días. Así que estamos viviendo, amados, en los últimos días desde entonces. Y estamos esperando el escato emera, el último día. ¿Ok? Vamos a continuar, vamos a buscar el próximo versículo por aquí y el último que vamos a estar considerando en el día de hoy, y es el versículo de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 4. Y miren qué interesante, dice: ante todo, deben saber que en los últimos días, escatos gemerón, vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará, diciendo: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. O sea, Pedro está diciendo, en estos últimos días, como hubo una promesa de que el Señor volvería y todavía no ha vuelto, la gente se va a empezar a burlar de nosotros. Y ese capítulo 3 de Segunda de Pedro es escatológico y es poderoso si lo estudias con calma. Pero podemos ver otra vez que no está hablando de un tiempo venidero, está hablando de un tiempo que él está viviendo en el momento, un escato emerón, un tiempo en que él vive, que es parte de su vida en ese momento. Así que espero que con estos versículos hayas podido entender un concepto adicional. Vamos a reconstruir todo lo que hasta ahora hemos aprendido escatológicamente. Hay un día final. En ese día final Jesús y los discípulos creían o enseñaban que en ese día final, escato emera, iba a ocurrir la resurrección y el juicio. También la iglesia entendía que desde que Jesús vino y Dios nos habló a través del Hijo, hasta y desde el derramamiento del Espíritu Santo, como lo profetizó Joel, que ocurriría en los últimos días, hasta el momento de nosotros, hasta que llegue el escato emera, el último día de este tiempo, estaban viviendo un periodo que ellos llamaban los últimos días. Ellos vivían en los últimos días. Y nosotros vivimos en los últimos días hasta que llegue el escato emera. Así que vamos a ir marcando esa línea de qué es lo que vamos a esperar y qué es lo que ya está presente en la claridad de la interpretación bíblica. No esperando que pasen en el futuro cosas que ya están pasando. Y quizá usted dice, no, pero a mí nadie se ha burlado de mí porque Cristo no ha venido. Bueno, a cada rato en las redes sociales yo veo gente que dice, que hace algún chiste o algún meme de que alguien está esperando todavía que Cristo venga. Hay gente que te dice, ve, ¿cuánto tiempo ustedes van a esperar que Cristo venga? Eso siempre ha pasado. Es parte de la persecución que la iglesia ha sentido y sentirá hasta que el Señor venga. Así que, en términos de este episodio, tenemos dos fuertes conclusiones hasta aquí, según lo que enseña la Escritura. La primera, hay un escato emera, un último día, un día final, un día postrero, día de resurrección, día de juicio, y un periodo de tiempo que comenzó desde que el Hijo vino, el Mesías, Jesús,
y el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, sobre toda carne, para ser un pueblo profético de los judíos y de los gentiles hasta el escato gemera, el escato gemerais o el escato gemerón. Esos últimos días ya los estamos viviendo. Así que vamos a estar montando sobre estas cosas. Ya vamos a una parte muy interesante ya para el próximo episodio. Les quiero dar ese adelanto. Y vamos a empezar a ver las parábolas de Jesús que son escatológicas. Y mucha gente lee las parábolas y quizás no se da cuenta, pero muchas de las parábolas de Jesús son mensajes escatológicos de su reino. Así que gracias por su atención, gracias por comentar abajo, gracias por estudiar la palabra, gracias por utilizar estas herramientas y otras que hemos puesto en la página. Las puedes conseguir, algunas son gratuitas, otras pues no te las podemos regalar, pero te pusimos donde las puedes conseguir en Amazon, en alguna tienda online, para que las puedas tener. Te recomiendo que hay un panfleto que va a traer las 4 perspectivas diferentes, las 4 perspectivas mayores de la escatología. Ese panfleto está en la página, y si no lo encuentras me puedes escribir, te voy a decir dónde está. Lo puedes comprar en Amazon. Ese va a ser muy importante a la medida que vayamos entrando a las teologías o a las interpretaciones escatológicas históricamente conocidas en la iglesia. Así que por ahora te damos las gracias por tu share, por tu like, por tus comentarios, por tu suscripción a nuestro canal de YouTube, por tu suscripción a nuestro blog de berea-online.org. Gracias y que Dios te bendiga siempre.